Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este vídeo sobre la Hispania romana, sobre los romanos, y en este caso os voy a hablar sobre la sociedad romana. La sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales, o en tres grupos sociales. Un primer grupo lo formaban los ricos. En este grupo se incluían pues los emperadores, los senadores, familias que venían de Roma y que se habían afincado aquí en Hispania, los ricos comerciantes, propietarios de grandes tierras, de grandes extensiones de tierra, como eran los propietarios de las villas. Y a este grupo de personas se le llamaban los patricios, es decir, los patricios eran los ricos de la sociedad romana. Luego tenemos este segundo grupo, que eran personas más humildes. A él pertenecían pues campesinos, artesanos como los carpinteros, los herreros, los tejedores, los alfareros que hacían las vasijas. Y a este grupo se le conoce como los plebeyos. Es decir, que si los patricios eran los más ricos, pues los plebeyos eran los más pobres, los más humildes. Y luego tenemos un tercer grupo que es el de los esclavos. Bien, los esclavos en la época romana eran comprados y vendidos como una mercancía. Es decir, eran dueños, los dueños tenían en propiedad a los esclavos. Igual que tenían 5 ovejas, pues podían tener 5 esclavos. Y estos esclavos no tenían ningún derecho. Es decir, simplemente servían a su dueño y trabajar y obedecer. Realizaban los trabajos más duros, pues en el campo, como en las minas también, como gladiadores, haciendo las calzadas, también en la servidumbre doméstica, es decir, como criados. También trabajaban como remeros en los barcos. Entonces, estos esclavos se convertían en esclavos, pues si eran los prisioneros de guerra, automáticamente los convertían en esclavos. Y también eran esclavos los hijos de una madre esclava. Es decir, si una mujer esclava tenía un hijo, el hijo ya era esclavo. Aunque estos esclavos eran esclavos durante mucho tiempo, podían ser liberados por sus dueños de dos maneras: o bien pagando una cantidad de dinero que el dueño estimaba y este esclavo se lo pagaba al dueño y compraba su libertad, o bien si eran buenos esclavos, eran fieles y le hacían favores y digamos que el dueño le tenía cierto afecto al esclavo, o tenían unas cualidades personales muy excepcionales, pues también el dueño les podía dejar libre y convertirse ese esclavo ya en una persona plebeya, ¿de acuerdo? Pero los esclavos, como digo, eran una propiedad de los dueños. Podían ser comprados y vendidos. Entonces tenemos, digamos, dos grandes grupos de personas. Las personas libres, que aquí tenemos a los patricios y a los plebeyos, es decir, los más ricos y los más pobres. Patricios, vuelvo a repetir, que eran los grandes propietarios de tierra, los grandes comerciantes, las familias que provenían de Roma y que se habían afincado aquí en España, los emperadores, los senadores. Y luego tenemos a los plebeyos, que eran los más humildes, los comerciantes, los artesanos, pequeños propietarios, pequeños comerciantes. Y estas personas eran las personas libres. Y luego por otro lado tenemos los esclavos. Los esclavos, como vemos aquí en esta imagen, que la voy a hacer grande, pues en este caso estaban trabajando en una calzada, construyendo una calzada romana. Y en este caso de aquí, pues vemos cómo son puestos a la venta en un mercado, ¿vale? En el mercado se ponían a la venta y el propietario de ese esclavo pues lo podía vender y otra persona lo podía comprar, lógicamente. Es esta situación un poco sorprendente, cómo se podían comprar y vender personas, ¿no? Sorprende. Ahora os voy a contar un poquito cómo vestían los romanos. Había una gran diferencia entre las familias ricas o las personas que eran más ricas y las familias pobres, como casi se diferencia hoy en día, ¿no? Esta imagen que vemos aquí es de una familia rica, de una familia de patricios. Bueno, pues que está formada pues, por una mujer, un hombre y un niño. Bueno, pues la mujer normalmente llevaba una túnica que se ve aquí debajo de color blanco. Bueno, no lo he dicho, pero en general todas las prendas de los romanos se solían hacer de lino, ¿vale?
O bien también se hacían de algodón, pero normalmente eran de lino. Y las personas más ricas podían hacerse sus trajes de otras telas más caras, como era la seda. En este caso, como os digo, de esta mujer, pues lleva una túnica. La túnica llegaba hasta los pies, que la tenemos aquí en la túnica. También llevaba otro sobrevestido, digamos, que se llamaba estola. Y esta estola la llevaban solamente cuando la mujer estaba casada. Es decir, cuando se casaba ya podía llevar la estola, que es la prenda que se ve aquí de fondo naranja. Y luego llevaban una especie de chal o toga por encima. Ese chal o toga, normalmente las personas más ricas o las familias, mujeres más ricas, se lo hacían hacer de seda. Y si se lo hacían de color púrpura, digamos que la seda de color púrpura para hacer las togas era la más cara, porque el pigmento color púrpura era más difícil de conseguir. Es decir, que si tú veías por la calle una mujer con una toga de color púrpura, quiere decir que era una mujer muy rica. Y luego, pues en los pies solían llevar sandalias, aunque también, bueno, estas sandalias adornadas con piedras preciosas, pero podían también llevar zapatos, incluso botas. Las mujeres solían llevar joyas como pues, pendientes, brazaletes, broches, diademas, adornados con piedras preciosas o con perlas. Esto es cómo se vestía la mujer romana. ¿Y cómo se vestía el hombre? Bueno, pues el hombre llevaba también una túnica, como en este caso que se ve de color azul. La túnica del hombre llegaba hasta las rodillas y era de manga corta. Entonces, mientras que la túnica de la mujer era de manga larga y hasta los pies, pues la del hombre era de manga corta y hasta las rodillas. También llevaban una toga, que era el signo de distinción. Las personas que llevaban la toga, tanto las mujeres como los hombres, bueno, la toga o chal y la toga en los hombres, ya si tú veías una persona que llevaba toga, ya sabías que esa persona era rica, ¿vale? Era un signo de distinción de la posición social que tenía la persona. Bueno, llevaban túnica, llevaban toga y en los pies se solían llevar como prenda más cómoda unas sandalias, ¿vale? Aquí tengo una imagen de las sandalias para que las veáis, normalmente de cuero. La túnica normalmente estaba pues sujeta a la cintura y solo la llevaban para estar por casa, es decir, solamente se ponían la toga cuando iban a salir a la calle. Y los niños pues llevaban también su túnica, vamos a ponerla aquí abajo, bueno, vestían también en los pies, calzaban sandalias y llevaban una toga. Y los niños más ricos pues llevaban una toga como esta, que llevaba unos ribetes de color púrpura. Es decir, si llevaban ese ribete de color púrpura, quiere decir que el niño era como muy rico. Bien, más cositas sobre los romanos. Bueno, aquí vemos otra imagen. Pues aquí vemos a este hombre romano con la túnica, en este caso atada a la cintura, como veis, hasta la rodilla de manga corta. Y aquí vemos a esta mujer romana que solamente va vestida con la estola, no lleva túnica, y lleva ese chal, pues, en este caso que le cubre parte de la cabeza. Y bueno, sandalias en los pies. ¿Cómo aprendían los romanos? O sea, es decir, los niños romanos, ¿cómo aprendían? Bueno, pues durante los romanos la educación no era obligatoria. Por lo tanto, solamente podían estudiar pues unos pocos, los que se podían permitir pagar esa educación. No había escuelas o había muy poquitas escuelas, sino que directamente los niños iban a la casa de los maestros y allí pues los maestros les daban la clase. Y las familias pues le pagaban a los maestros por esas clases. Para estudiar, bueno, en esta imagen que veis aquí abajo se ve una escultura en la que aparecen diferentes maestros dándole clase a estos niños. Los niños no utilizaban cuadernos como los que utilizamos hoy en día, sino que aprendían a leer en papiros y aprendían a escribir en estas tablillas que veis aquí. Bien, estas tablillas es algo muy curioso porque eran tablillas de madera que estaban rebajadas y en el hueco parece como un marco de foto y en ese hueco se rellenaba de cera. Entonces, con este punzón que veis aquí, que se llamaba stylus, y con ese stylus iban escribiendo en la cera. ¿Y cómo borraban? Pues la otra parte de ese punzón era esta especie de espátula que cuando se equivocaban lo que hacían era pues chafar la cera y ya pues borraban lo escrito.
Entonces, esto lo utilizaban como cuadernos, ¿vale? Y para leer, como os he dicho antes, pues utilizaban los papiros. Utilizaban papiros como se puede ver en esta imagen de aquí, en la escultura que tenemos aquí abajo. ¿Qué asignaturas daban? Pues daban lectura, escritura y cálculo. Viene a ser algo como lengua y mates. Y también le daban mucha importancia a la música y a la gimnasia, cosa que nosotros ahora le estamos quitando cada vez más importancia. Pero los romanos le daban mucha importancia a la música y a la gimnasia. Y bueno, pues esto es todo, chicos, sobre la sociedad romana. Un poco a modo de resumen, se dividía, digamos, en dos grandes grupos: los hombres libres, que eran los patricios y los plebeyos, es decir, los ricos y los pobres, y luego por otro lado estaban los esclavos. Bueno, espero que os haya interesado este vídeo, os haya gustado, y hasta el siguiente vídeo.